Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Entre los revolcones políticos, luego de esa votación del plebiscito, realmente uno de los más interesantes es el del nuevo papel de la religión en el debate público. Y no lo decimos nosotros. Muy estimados pastores, muchas gracias por su esfuerzo patriótico. Esperamos con ustedes sacar adelante la paz sin afectar la democracia, sin afectar esos valores de familia, en cuya defensa ustedes son los grandes líderes. Y es que muchas iglesias cristianas y figuras religiosas se la jugaron por el no. El pacto del gobierno con las FARC tiene una indiscutible motivación ateo-marxista. La verdad es que la influencia de la religión en la política no es nueva en Colombia. De hecho, si echan memoria, fue uno de los motores de la violencia, la que va con mayúsculas, la que entre el final de la década de los años 40 y la década de los 50 dejó cerca de 200.000 muertos en Colombia. Este es Miguel Ángel Willis, uno de los curas más radicales de esa época. Él era obispo de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, y desde su púlpito lanzaba proclamas como que, abro comillas, un campesino colombiano debe ser un soldado de Dios, encargado de combatir el ateísmo liberal, cierro comillas. Y así se hizo, con cortes de franela, masacres, quemas, desplazamientos y lo que ustedes ya saben de esa lucha fratricida entre liberales y conservadores. Este no es el caso ahora, por supuesto, y para ser justos, la cara de la violencia, de las misas cristianas, incluso las más radicales, es un poco distinta ahora. Yo sé que este tipo de ritos son incomprensibles para muchos, pero, a ver, son parte de la libertad de credo, sobre la cual de hecho se constituyen las sociedades liberales como las nuestras. El conflicto, y sí lo hay, surge es cuando estos grupos buscan resistirse al mismo sistema que les dio la libertad y se oponen por medio del activismo político a permitir igualdad de derechos para personas que ellos consideran contrarias a sus creencias. Aquí las tensiones entre las iglesias, la política, la constitución saltan a la vista en temas como la educación, las famosas cartillas, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo. Y sobre estas tensiones hablaremos en este programa. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este debate sobre el papel de la religión, el nuevo papel de la religión en la política, con un panel nutrido y variado. Nos acompañan hoy la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Bienvenida de nuevo a este programa. Gracias, muchas gracias. También está con nosotros el reverendo Óscar Quevedo, es reverendo de la Iglesia Colombiana Metodista. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Mauricio Albarracín es exdirector de Colombia Diversa, trabaja como investigador en De Justicia y es activista LGBT. Buenas noches, Daniel. Y Daniel Reisbeck es el editor del Panam Post, un medio digital, y es miembro fundador del Movimiento Libertario de Colombia. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Daniel, y saludos a la audiencia. Bueno, quería empezar preguntándoles, y como para establecer el nuevo papel que tiene la religión en la política, a ver si es cierto, es cuánto influyó en la victoria del no en el plebiscito. Y ahorita hablábamos, María Fernanda, y usted tenía algunas ideas como para poder tasar esto que es difícil de hacer, pero tenía usted una idea aproximada. Aproximada, pero puedo estar igualmente equivocada. Sí. ¿Sí? En votos uno nunca sabe, ¿no? Sí, uno nunca sabe, pero básicamente la pregunta que haces es si influyó en el no. Por supuesto que sí. Las iglesias fueron fundamentales para el triunfo del no, mucho más las protestantes que incluso las católicas, donde se vieron unas diferencias que salieron a la luz. Unas cosas decía el episcopado, otras decían los curas en la misa, se generó una confusión entre los mismos fieles o seguidores de la Iglesia Católica. Entonces fueron más determinantes los protestantes precisamente por el tema del enfoque de género que salió a la luz y porque hacía muy poco tiempo había habido la controversia de las cartillas siendo Gina Parodi la ministra.
Óscar, usted que se mueve en los círculos religiosos, ¿su iglesia, la iglesia metodista, hizo campaña? Pues realmente nosotros no hemos salido a hacer una declaración pública al respecto, pero el mensaje del Evangelio es un mensaje de la paz. Entonces nuestra práctica eclesial es una práctica permanente a favor del sí. ¿Ve? No salimos a hacer una declaración oficial y formal al respecto, a lo que la doctora María Fernanda tiene razón. Se generó ciertas confusiones, pero creo que es importante en este debate hacer claridades sobre el lenguaje, porque ni la Iglesia Católica ni los protestantes representan la totalidad de la eclesialidad en Colombia. A ver, explíquenos un poquito, y para la gente que no lo tiene muy claro, hay varias iglesias protestantes y hay unas muy antiguas y unas más recientes. Así es. En Colombia nos ha llegado la propuesta cristiana a través de España, que es una nación católica romana, pero también posteriormente, o en otros países, hay otras ramas del cristianismo. Las ramas más antiguas, que son las ramas históricas, con iglesias representativas de algunos países, como la presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia menonita, la iglesia, los ortodoxos griegos. Entonces, el cristianismo tiene diferentes ramas. Y unas ramas un poco más recientes, que son las que mal se llaman en Colombia los cristianos, porque cristianos somos todos, ¿no? Sí. Entonces, es el mal llamado término de los cristianos. Entonces, a lo que se llama los movimientos o las iglesias evangélicas, las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, que son unas ramas un poco más recientes en este árbol que es el cristianismo. Y que fueron mucho más presentes, digamos, en la campaña por el no, algunas también estaban por el sí. Mauricio, ¿usted se atreve a aventurarse por cuántos votos fue que pusieron las iglesias cristianas o esta rama un poco más radical del cristianismo? No, yo creo que eso es incierto. Yo creo que el sector religioso se dividió entre el sí y el no. Lo que sí fue un fenómeno muy particular es que algunos líderes evangélicos hicieron de parte del acuerdo un pánico moral diciendo que, por ejemplo, lo mostraban allí, que iba a haber una dictadura homosexual con el acuerdo, o que el acuerdo introducía la ideología de género en la Constitución y eso iba a afectar la educación de los hijos. Entonces, ese fenómeno en particular, yo creo que sí movilizó ciertos votantes y desfiguró el debate sobre el acuerdo de paz. Yo creo que el debate sobre el acuerdo de paz era sobre la cárcel, era sobre la participación política, había unos temas centrales en el acuerdo. El tema de ideología de género me parece que hay más confusión que verdadera contradicción. Nadie dice una cifra, Raisbeck, ¿usted se atreve? No, definitivamente no. Y lo que sí quisiera resaltar es que tal como hubo iglesias que abiertamente hicieron campaña por el no, como la Misión Carismática Internacional cercana al Centro Democrático y demás, también por ejemplo el MIRA, que es un movimiento cristiano muy fuerte, hizo campaña por el sí, los menonitas, la iglesia presbiteriana, luterana, hicieron campaña por el sí. Cedecol, que es la, digamos, organización que reúne a más de 4.000 iglesias protestantes, decidió tomar una postura de neutralidad, ¿no? Entonces permitieron que sus feligreses decidieran como quisieran. Entonces, no, es decir, a mí me preocupa un poco la tesis de que los cristianos, entre comillas, es un voto en bloque y que todos votaron de cierta manera en el plebiscito. Creo que no es el caso. Bueno, yo me arriesgo a dar dos cifras que he escuchado y son más de 1 millón de votos que pusieron las iglesias cristianas que participaron en la campaña del no, y otra mucho más conservadora que era de 200.000 votos. En cualquiera de los casos, ¿no? Porque esto es muy difícil medir votos, habrían sido los votos suficientes para hacer la diferencia en un plebiscito que se perdió por 50.000 votos. Cualquier cosa hace la diferencia, ¿no? Entonces, esto habría sido uno de esos factores. Y ahora a la pregunta de qué tan legítimo es que la religión se inmiscuya en la política, quiero preguntarle a usted dónde está parada. Bueno, yo creo que estar uno involucrado en una iglesia, sea católica, sea cristiana, no le cercena su posibilidad de hacer política. Siempre ha habido un debate histórico frente a eso. Se dice que no es ético,
que si uno está en el púlpito enseñando la Biblia, que por qué va a tener intereses políticos, pero resulta que los grandes profetas eran políticos e incluso el rey David y el rey Salomón, pues eran los mensajeros de Dios, hicieron política activa. Entonces, ¿por qué no pueden hacer política? Ahí lo que hay que tener cuidado es que no sea para el interés personal del pastor o para intereses económicos, sino que en realidad sea un activismo político donde ellos intenten llevar sus principios a la arena política y protegerlos. Eso me parece que es válido. Óscar, usted que ha estado en un púlpito, el único creo que aquí que ha hablado desde esa posición de poder, ¿no? ¿Qué percepción tiene acerca del poder de influencia que una persona que se para frente a unos fieles, a unos creyentes que sienten que uno además es un representante como de su religión? ¿Qué influencia y qué poder tiene sobre ellos? De acuerdo, la religión es un fenómeno sociológico y antropológico igual de válido como la política. Es nuestra necesidad de reunirnos y de socializar. Incluso el término eclesía, que es un término griego, significa en su término original asamblea o reunión. Pablo, que es uno de los, digamos, promotores de la eclesía o de la iglesia, tiene una mentalidad política y entiende. Incluso el mensaje primitivo del cristianismo era un mensaje político. Muy en contra de lo que se piensa, los cristianos o los primeros seguidores del movimiento cristiano eran encarcelados por delitos políticos, que eran sedicio y mayesta, es decir, porque se proclamaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el emperador, entonces era un problema político. Lo que pasa es que con el tiempo se sacralizó y con la institución eclesial se sacralizó el lenguaje y se trata de sacar de la vida pública, pero pues no es así. Pero en una democracia liberal como la nuestra, Mauricio, donde hay una separación entre el Estado y la Iglesia, ¿cómo se debe entender el papel político de la religión? Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con la representante María Fernanda Cabal de que las personas creyentes pues tienen sus derechos políticos, o sea, creer en Dios no cercena los derechos políticos. Sin embargo, creo que hay dos asuntos que son muy complejos. Uno es querer a través de la política imponer ideas particulares de una religión. Eso es un problema porque puede cercenar otras libertades, incluso la propia libertad religiosa. Y el segundo es usar estructuras religiosas como partidos políticos. ¿Por qué? Porque las estructuras religiosas, las iglesias, tienen unas protecciones constitucionales, mientras los partidos políticos tienen unas obligaciones. Entonces, usar una iglesia como si fuera un partido político es hacerle trampa a la Constitución, porque entonces se usan todas las protecciones de la religión para tener todos los beneficios de la política. Entonces, yo creo que son dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí sí nos empieza a mezclar esto que diría en la Biblia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y están mezclando lo del César con lo de Dios, y eso puede ser muy peligroso. Daniel, ¿cómo ve el papel de la política en una democracia liberal donde hay una separación entre el Estado y la Iglesia? No, inevitablemente, como parte de la apertura política en Colombia, sobre todo se da con la Constitución del 91, pues empiezan a participar nuevos partidos que tienen sus afiliaciones religiosas, pero estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido de que eso está muy bien, pero simplemente tiene que seguir las mismas reglas que siguen todos los partidos en cuanto a financiación y lo demás, pero para mí no hay ningún problema, y en últimas pues son los votantes los que deciden si están de acuerdo con la propuesta del partido, con influencias religiosas o sin ellas. Claro, y lo que veíamos, digamos, ahí en el monólogo era, por ejemplo, a este señor acá, Marco Fidel Suárez. Ramírez. Este es el otro era presidente. mejor. Pues, al concejal de la familia. Ramírez, que desde el púlpito un poco invitaba a no votar. ¿Usted siente que sí debe haber esa separación, María Fernanda, que tiene? Porque es que esa separación a uno le suena a veces como cuando los alcaldes no pueden hacer política, digamos. No, porque finalmente quien profesa una religión y es activista dentro de su organización, volvemos a lo mismo, está defendiendo unas creencias, unos principios, unos valores, y sintieron en este momento que se estaban vulnerando. ¿Por qué hacemos solo referencia a las iglesias protestantes? Mire lo que hicieron los católicos. Abiertamente hubo sacerdotes
que dijeron que había que votar por el sí. De hecho, generaron tanta confusión también en el Papa que terminó el Papa haciéndole propaganda a Santos de una manera, pues, que tampoco es de recibo para la comunidad católica. ¿Hasta dónde se utilizan los símbolos que deben generar respetabilidad y distancia frente a procesos autónomos? Y resulta que ahí sí nadie dice nada. O sea, toda la agresión es contra las iglesias cristianas, pero todo lo que hicieron los demás y los católicos y el mensaje del Papa no cuenta. Por favor, la cantidad de herramientas que usó la maquinaria de Juan Manuel Santos es, históricamente nunca se había visto un nivel de aplastamiento igual. Lo que pasa es que le salió mal su propio invento, por arrogante, por vanidoso y por tramposo. Entonces ahora, cuando uno ve lo que sucede hoy, miremos el espectro general. Los curas y los obispos salieron de frente. ¿Y qué? ¿Me va a decir que usted no, que no han participado en política los curas católicos toda la vida metidos en los procesos de paz? Eso no es política. Entonces, no les cercenemos a ellos su capacidad de participar. Hay iglesias que evitan la política, les parece fatal. De hecho, se les vuelve una discusión interna irreconciliable entre sus propios feligreses. Pero si me lo preguntan a mí, que decida si quiere o no, está en su libertad. Eso es lo que yo pienso. Usted le da poderes sobrenaturales al presidente Juan Manuel Santos hasta poder confundir al Papa. No, no sobrenaturales. Eso se llama ser jugador de póker y trampear. Entonces, con su política internacional mentirosa, como logró cooptar a todos sus aliados, que le ha puesto a que Ban Ki-moon no se leyó una hoja de aquel acuerdo. Por supuesto que no. Entonces, engañó a todo el mundo pensaba que esto era la panacea, o sea, ya se construyó la paz. Y al pastor que tengo a mi derecha, yo entiendo que ustedes defiendan la paz, pero es que la Biblia dice que primero la justicia traerá la paz. Bueno, un gran problema que tenemos, lo primero que yo tendría que decir es que yo no tengo la pretensión de verdad, ni pretendo representar a todos los cristianos. Es lo primero que tendría que decir. Y lo segundo, tenemos realmente detrás de esto hay un gran problema que subyace de la reforma protestante y es la libre interpretación de la Biblia. Entonces cada cual lo interpreta la Biblia sin rigor científico y sale a citar la Biblia sin conocimiento de causa. Las iglesias históricas, vuelvo y cito, anglicanos, católicos romanos, menonitas, metodistas, presbiterianos, ortodoxos, nos toca estudiar mucho, nos toca estudiar la Biblia con rigor científico. Así que cuando salimos a hacer una afirmación sobre las Escrituras, la hacemos con un rigor científico y cierta seriedad y no sacamos los textos de sus contextos y salimos a atacar. Entonces, claro, doctora, también las Escrituras dicen en el Sermón del Monte, uno de los sermones claves, bienaventurados son los pacificadores. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que hay unas cuestiones también de fondo ahí, y es la legitimidad de las interpretaciones bíblicas. Y a propósito de eso, hubo un debate muy animado alrededor de la llamada ideología de género que varias iglesias dijeron estaba dentro de los acuerdos. Usted, que sí se leyó los acuerdos, no como Ban Ki-moon, que tal vez usted tiene toda la razón, porque además no sé si estaban en inglés. No, en inglés o en... no, los tratamos de buscar en inglés y no los conseguimos. Claro, y yo no creo que... Y tampoco en lenguas de minorías étnicas, o sea, que lo pudieran tutelar si hubieran querido. Ah, el braille, bueno. ¿Usted cree que encontró la ideología de género? Eso es una mentira. Eso es una mentira, y no solo es una mentira, sino además creo que se engañó a muchas personas con ese tema. Como insisto, si uno dentro del acuerdo había temas controversiales, realmente controversiales. O sea, el tema de la cárcel es un tema que dividió seriamente a las personas que dieron el acuerdo. El tema de la ideología de género, como quieran que se quiera, es un asunto de exageración de unas palabras que están en el acuerdo, de generar pánico en unas personas que ya estaban, como se mencionaba antes, como traumatizadas con esta discusión de las cartillas, y se creó un fenómeno político de una manipulación inmensa. Es decir, este acuerdo no era sobre los derechos de personas LGBT, ni sobre el aborto, ni sobre los derechos de las mujeres. Esto fue un invento y una manipulación que realmente es lamentable que hubiéramos tenido que dar una discusión sobre algo tan básico como que el acuerdo tiene un enfoque de género para proteger a las mujeres víctimas, a las mujeres campesinas y a las personas que fueron, perjudicadas con el conflicto. Entonces yo creo que ahí, yo creo que nos pasamos, digamos, de fantasía en una discusión
que era muy seria sobre otros temas. Y nosotros, digamos, aquí en este programa nos hicimos esta pregunta, ¿y cuál era el sustento de la afirmación de que había una llamada ideología de género dentro de los acuerdos? A propósito de algo que dijo una colega suya, la senadora Paola Holguín, aquí en este programa. Hicimos un francómetro, un medidor de franqueza de la afirmación de que había un sustento serio académico detrás de la afirmación de que había ideología de género en los acuerdos, y esto fue lo que encontramos. El francómetro se lo aplicamos a la afirmación de que la llamada ideología de género está en los acuerdos de paz de La Habana y que hay versiones académicas serias que sustentan esta afirmación. La afirmación fue hecha en este programa la semana pasada por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Hay unos análisis que hizo la investigadora Beatriz Campillo de la Universidad Pontificia Bolivariana, otros analistas, donde dice que ahí se dejaron unos espacios grises y que sin hablar de ideología de género específicamente, llevaban a ese camino. Diana Salinas, periodista investigativa de este programa de Zona Franca, fue la encargada de aplicar este francómetro. Diana, usted habló con Campillo y vio su investigación, ¿y qué encontró? Bueno, lo primero que hice fue remitirme a la investigación que ella hizo y resulta que no es un artículo académico. Un artículo académico requiere un alto nivel de investigación y argumentación, y lo que encontramos fue un texto de un blog. Más allá de que sea un blog, ¿qué es lo que dice ahí ella? Pues ella hace un texto muy extenso que son más bien anotaciones personales sobre los acuerdos y remite unos anexos. Vamos a ver los anexos. Hace, por ejemplo, apuntes del punto 1 del acuerdo y dice lo siguiente: las medidas para la superación de la pobreza deberán tener enfoque de género que permita hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo. Ese es el acuerdo. Exacto. ¿Y qué dice la conclusión de ella? Frente a ese comentario dice que hay ideología de género que puede llevar a políticas de control de natalidad, aborto, anticoncepción y esterilización. Eso no es evidente en el texto, digamos que la comparación entre las dos, pero ¿ella da alguna justificación o una argumentación para esta lectura? No, hay unos apuntes de lectura, como dije, pero no hay una argumentación. ¿Y quién es Beatriz Campillo? ¿Cuáles son sus credenciales académicas? Según su CEBELAC, que es una hoja de vida académica avalada por Conciencias, Campillo tiene maestría, ha publicado muchísimo sobre ideología de género, pero pese a eso solo tiene 3 publicaciones indexadas que vendrían a ser las avaladas, digamos, por todo el campo académico. Usted habló con Campillo, le preguntó por su blog, ¿qué le dijo ella? Ella nos respondió en un correo electrónico que el enfoque y el sustento académico de este texto nos hace una cita que quiero que ustedes vean que nos dijo. Sobre el enfoque de género en el acuerdo final de paz, el estudio más fuerte lo realizó la doctora Ilva Miriam Hoyos. Que es de la Procuraduría. Exacto. Y sigue ella. Y nos dice además que la persona más autorizada para hablar en el sentido de que está en contacto con la presidencia es el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que fue procurador. O sea, son versiones y personas interesadas en este tema. Pero usted también consultó el tema de la ideología de género y si está en los acuerdos con una fuente autorizada que es la Iglesia Católica, de donde salió el término ideología de género. ¿Qué le dijeron? Así es, hablamos con Monseñor Salazar, que es el máximo jerarca de la Iglesia en Colombia, y esto fue lo que nos dijo. A ver, yo no he visto la ideología de género por ninguna parte en los acuerdos. Yo creo que lo que afirma el doctor de la Calle cuando dice que simplemente se tuvo en cuenta muy especialmente el problema de las mujeres y de algunas minorías a lo largo del conflicto y que por lo tanto en el acuerdo se tiene especial cuidado hacia ellos, eso es lo válido. Yo no veo ideología de género por allí. Diana, entonces, frente a la afirmación de que la llamada ideología de género está en los acuerdos de La Habana y de que hay estudios académicos serios que sustentan esta afirmación, ¿usted cómo calificaría esto en el francómetro de Zona Franca? Teniendo en cuenta que esto es un análisis de lectura, que no es un texto académico ni investigativo, tenemos que decir que esto es pura carreta. Seguimos buscando un sustento serio para la afirmación de la ideología de género. Todavía no ha llegado, pero pues seguimos buscándolo porque detrás sí hay una discusión que yo creo que no hay que menospreciar, ¿no? Y es que hay un grupo de personas en Colombia que no está contenta con lo que se llama el enfoque de género y quiere ser escuchada. ¿Usted, Mauricio, cree que en este proceso de escuchar distintas voces se debería abrir de pronto el acuerdo, incluso la Constitución, a tener una visión más amigable con lo que ellos proponen?
Bueno, yo entiendo que hay personas religiosas que tienen dudas y preguntas sobre la sexualidad. Eso me parece que es de parte del diálogo social. Ahora, lo que me parece que no puede ocurrir es que siempre que se hable de género o de sexualidad sea como un escándalo, que es lo que yo estoy sintiendo, que se volvió como el coco y ahora hasta los políticos le tienen miedo a ese coco. Entonces yo creo que estamos involucionando en una discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, es decir, yo no creo que tengamos que volver años atrás en que la mujer se considera inferior al hombre, porque es que he leído cosas últimamente que realmente son, años y años atrás en este debate. Entonces yo creo que hay que escuchar, hay que dialogar y hay que hacer mucha pedagogía para regresar a una calma social que creo que hemos perdido en estos últimos días. Pero Daniel, de alguna forma y desde la visión más libertaria, la religión y la libertad religiosa tiene un lugar importante y marca una distancia frente a lo que puede hacer el Estado. ¿Usted cree que el Estado se está extralimitando de alguna forma al imponer, digamos, el enfoque de género? ¿Pero se está refiriendo al acuerdo o en términos generales? Digamos que en términos generales, porque dentro del acuerdo no toca específicamente a estas iglesias, en términos generales. Pues, yo lo que quisiera decir acerca del acuerdo es que sí se ha hablado mucho de eso en los últimos días acerca del enfoque de género. Yo solamente quisiera aclarar, porque yo hice campaña por el no, yo voté por el no, pero para mí eso no era un asunto. Es decir, para mí el asunto era la participación política, las curules directas, el tema del narcotráfico, que pensaba que era el punto de cultivos ilícitos, era el punto más débil de todo el acuerdo. Entonces, sí, la coalición del no, y en una decisión maniquea como esta, siempre de sí o no, uno tiene que escoger uno de los dos bandos y necesariamente va a terminar en un bando donde no está de acuerdo con mucha gente. Entonces, para mucha gente, como yo pienso, el tema del enfoque de género no fue una razón para votar no. El tema del enfoque de género está presente no solo en el debate del plebiscito, está presente en temas sobre la conformación de la familia, sobre la educación de los niños y sobre estos temas, sobre la influencia de la religión en la política, seguiremos hablando después de comerciales. Quédense aquí en Zona Franca. Ya regresamos con Zona Franca. Cámbiate a Claro con tu mismo número. Recibe 2 cargos fijos mensuales sin costo y disfruta beneficios ilimitados con tu plan postpago. Ven ya a Claro. Para educar a tu mascota tenemos muchas herramientas para ayudarte. Escríbenos pasionporlosperros@redmasnoticias.com. Nosotros tenemos pasión por los perros. 15 minutos cambia la manera de leer una revista. Este mes, nuestros contenidos de realidad aumentada son nada más y nada menos que la controversial Alejandra Zárate. Descúbrela como nunca antes la habías visto. Descarga la aplicación Claro RA, busca el logo RA en tu revista 15 minutos. Escanea la imagen con tu celular o tablet y sorpréndete con el nuevo contenido interactivo de la revista 15 minutos. No creas en rumores. 15 minutos te confirma la noticia. En el próximo capítulo de Canitas al Aire. Cuando se trata de hacer algo diferente e inesperado, pensamos en diversión y vivacidad. En Canitas al Aire, excentricidades en la tercera edad. Canitas al Aire, lunes, miércoles y viernes, 10:30 de la mañana, por Día TV, más para todos. Ay, amiga, estoy tan feliz con mi televisión. ¿De verdad? Y también viene con internet de alta velocidad, porque la mía sí, y ahorro un montón. ¿Y a ti quién te preguntó? La verdad duele, pero es la verdad. Empaqueta tus servicios con Claro, que te da más que otros y pagas menos. Compara y comprueba. Llama ya, 7500-500. Mi invitado de hoy permanece en la memoria colectiva de la gente como el hombre que se robó el show. Esta noche nos robaremos su historia. Bruno Díaz. Uno escuchaba a don Luis que decía, vengan, vengan, Celia Cruz, vengan, vengan. Entonces salía todo el mundo a ver a Celia Cruz y estaba la negra ahí fajada, pues. Confesiones, viernes a las 10 de la noche, por Día TV, más para todos. Muy chistoso, Fernández, muy chistoso. ¿Ah? Muy buen comediante, ¿verdad? Aplaudan, aplaudan, todos aplaudan. ¿Sabe a qué se... La música te salva. Descarga la app de Claro Música. Escucha tu música sin consumir datos.
y el primer pago va por nuestra cuenta. Estamos viendo Zona Franca. El debate de la influencia de la religión en la política tuvo un antecedente antes del plebiscito y fue alrededor de estas cartillas pedagógicas que circularon y que pusieron en aprietos a la ministra, la exministra de Educación, Gina Parodi. Y aquí digamos que se juntan dos temas que son interesantes, y es la educación del Estado y la libertad de culto de las iglesias, y unas que sienten que se están extralimitando. ¿Usted siente que el enfoque de género, no ya la ideología de género, que se impone, digamos, en los manuales de convivencia de los colegios, va más allá y viola la libertad de culto, María Fernanda? Pero es que yo sí creo que las cartillas tenían un contenido de ideología de género, no de enfoque de género. O sea, yo entiendo el enfoque de género cuando usted quiere darle reconocimiento a la mujer en sociedades discriminadas donde ha habido machismo histórico. Hasta ahí lo entiendo. Como esta. Pero yo sí me opondré radicalmente porque yo soy, como el doctor Reisbeck, antiestado. Lo que el Estado toca lo pudre. Por eso el individuo es el que construye riqueza, no el Estado. El Estado es el que nos arruina. Mire la reforma tributaria. Entonces, el Estado no puede ser quien oriente a nuestros hijos en la educación, porque los derechos básicos los tiene el padre de familia, el papá y la mamá. Como digo yo, a uno lo educan bien, regular, mal, con todos los errores, con la mamá con una chancla, gritando, lo que sea. Y uno a veces hereda prejuicios que no quisiera tener. Pero lo que uno nunca puede negar es que lo quisieron. El Estado no te quiere, el Estado te utiliza. Entonces el derecho de los padres está por encima de cualquier intención, que es lo que ustedes buscaran, que era la inclusión, el respeto y el no bullying. Está claro, pero es que el bullying se lo hacen también a los gordos y a los bajitos y a los de piel oscura, a cualquiera que un niño quiera burlarse, no solo es ustedes, que es un LGTBI, pero se volvió el tema en que la minoría empezó a aplastar al resto, y eso es lo que nosotros le criticamos a la comunidad LGTBI, no a la comunidad en general, porque hay unos que no están inmiscuidos en esos temas reivindicativos y que no les importa ni el matrimonio, ni la adopción, ni nada. Pero esos que están ahí están permanentemente transgrediendo a una mayoría que no quiere molestar, pero que no quiere tampoco ser agredida. Entonces, solo una pregunta. ¿Por qué los que no tienen hijos diseñan la política pública para mis hijos? A mí me molesta. Hagamos consensos, que no haya bullying para nadie, pero todos pasamos por ese proceso. Yo tenía gafas y freno, usted no se imagina y además era la más alta. Que no, es terrible ser alto que a usted le hicieran bullying. Pero total, no me lo imagino, pero... Y no me lo hacen todavía. No, usted nunca se deja hacerse bullying. No, pero yo creo, María Fernanda, que hay una mala comprensión de lo que hacemos. A ver, nosotros queremos vivir tranquilos. Esa es la premisa fundamental. Y esa premisa parte con que nadie lo discrimine a uno. Esa discriminación puede darse con que uno no se pueda casar, eso es una forma de discriminación, con que si yo tengo hijos no me lo reconozcan, y con todos los demás derechos. Nosotros hemos luchado por la igualdad y no la discriminación, no por un privilegio. Privilegio los que tienen las iglesias frente a los impuestos, ese sí es un privilegio, pero ese es otro tema. Entonces, el tema es que queremos vivir tranquilos. Esta idea de que la minoría quiere avasallar a la mayoría es completamente contrafáctico. O sea, todas las personas LGTBI en todas las sociedades siempre somos un grupo muy chiquito, y somos un grupo que además, como muchas minorías religiosas, vivimos al amparo de las personas heterosexuales. Es decir, es gracias a las personas heterosexuales que nosotros vivimos tranquilos. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestras sociedades. Es decir, que las personas LGBTI no somos enemigas de nadie, ni los cristianos son enemigos nuestros. Nosotros todos somos una comunidad que tenemos que vivir tranquilos y llegar a consensos. Ahora, yo lo que creo es que cuando ocurren esos debates políticos, cuando se mezcla política, religión y sexo, lo que uno tiene es una suerte de mala comprensión y de tensión social, que lo que produce es divisiones artificiales que yo creo que tenemos que evitar en el futuro. Yo creo que tal vez esto que sucedió con las cartillas nos puede dar algunas lecciones de que tenemos que estar a favor de la libertad religiosa, a favor de la libertad sexual, y además nosotros tenemos que respetar la igualdad y la no discriminación para todo el mundo, por religión o por sexualidad. Sí, pero ahí hay algo que yo tampoco estaría dispuesta a aceptar en un diseño de política pública. A ver, ¿cuál ¿Por qué hay cartillas para preescolar?
¿Por qué no dejan crecer a los niños? Si es que uno a esa edad no está pensando en sexo, sino en muñecas y en carritos. Pero no hay cartillas para preescolar. Pero las cartillas que se diseñaron eran para niños. Eso fue un texto que se diseñó para hacer unos entrenamientos a profesores y ese texto no se le da directamente a los estudiantes. Solo esa precisión. Pero y más allá del texto, porque lo tenemos acá. Niños menores. Este es el texto un poco Pues de la cartilla. De hecho es de la cartilla que tenía el Ministerio de Educación durante el gobierno de Uribe, pero que tenían el mismo espíritu estas dos cartillas. Esta dice: por otra parte, las personas construyen socialmente y se apropian culturalmente de los papeles de hombre y mujer y por extensión de los rasgos de masculinidad y la feminidad, por lo que para enfatizar su carácter cambiante se puede hablar de comportamientos culturales de género, ¿no? Este era el espíritu como de lo que molestó a muchas personas. ¿Por qué siempre usan el retrovisor de Uribe? ¿Ustedes no han superado Uribe? No, yo lo puse pero simplemente porque era el mismo pero espíritu. No era con el mismo sentido que tenía lo de ahora, porque yo lo de ahora me lo leí. Y yo no soy ni retrógrada, ni ¿qué decía? Uno no nace ni hombre ni mujer. Ni homofóbica, nada de eso. No, yo sé. Entonces, son cosas simples. A mí no me digan que no se nace ni hombre ni mujer porque hay un sexo biológico definido. Yo entiendo que social y culturalmente sus emociones y su conciencia lo hacen sentir a uno niña y al niño niño. Pero en eso estamos de acuerdo. Y punto. Pero usted decirle a una niña que usted no es ni hombre ni mujer hasta que la sociedad no le diga o usted no se lo crea. ¿Por qué tenemos que meterle ansiedad a un niño? Dejemos lo que crezca. ¿Qué fue lo que dijo Humberto de la Calle? Adultos. Dejemos que los niñitos crezcan. Eso fue lo que dijo Humberto de la Calle, que no se nace hombre ni mujer. Lo que yo creo es que hay, a ver. No, si se nace hombre y mujer, biológicamente el sexo está definido. Hay algunas personas que tienen estados intersexuales. No, sí, pero entonces el 0.001, entonces ya todos tenemos que someternos al 0.001. Es reconocer ambas cosas, que hay una sexualidad biológica mayoritaria y hay una biológica minoritaria. Y ese es el hecho de reconocer la minoría sin tampoco exagerar. O sea, aquí a ningún niño lo van a volver niña. Eso es el típico pánico moral que no permite dar una discusión. Y yo creo que estamos en el mismo lado. Lo que pasa es que usted es más de oposición. Entonces usted le hace oposición al gobierno con ese tema. Ni siquiera es por el gobierno. Bueno. Le aseguro que no. Oscar, usted que viene como de una visión religiosa, me imagino que tiene la misma interpretación biológica de la sexualidad, se nace hombre o se nace siendo mujer. ¿Cómo entiende usted que la educación no avale ese tipo de dogmas de la religión? Bueno, hay que volver definitivamente al tema de no reducir esto, porque se ha creado un reduccionismo y el método científico ha creado estos reduccionismos y yo creo que un error grande que se ha cometido es instrumentalizar la iglesia, instrumentar la religión a favor del sí o el no, ¿cierto? Ahora, insisto, yo no represento la totalidad del cristianismo, yo no represento la totalidad de la eclesialidad, pero por nuestra parte, nosotros en nuestras comunidades reconocemos la diversidad, somos iglesias incluyentes, que reconocemos que la mesa del Señor está abierta para todas las personas. Y yo no voy a distinguir entre unos y otros, porque el que se quiera acercar a Dios lo puede hacer. Yo no soy igual de humano que cualquier persona, y yo como representante de la iglesia no le puedo decir a una persona, hey, no te aceptamos, tú no eres digno. No, eso es un papel que no me corresponde a mí, que creo que Jesús mismo no lo hizo. Entonces, los excluidos del tiempo de Jesús eran unos y los excluidos de nuestro tiempo son otros, ¿cierto? Entonces, el tema, este tema tiene que atravesar transversalmente a las mujeres que han sido víctimas, a los reintegrados, sí. Las mujeres siguen siendo, tenemos el tema con las mujeres, con los niños, las comunidades LGTBI. A mí me extraña que el cristianismo protestante, después de haber sido minoría por muchos años, ahora quiera también avasallar a otra minoría. A mí me extraña porque eso va en contra del mensaje evangélico, del mensaje de paz, de inclusión, de la mesa abierta para todas las personas. Entonces, pero yo no creo que sea avasallar. Yo creo que lo que se recibió fue una reacción a lo que se percibió con el tema de las cartillas. Que era un avasallamiento para ellos. Por supuesto, porque es que el Estado es eso. Pero ahí hay un tema, Daniel, es que entre más rígido sea el sistema de educación pública, más se van a presentar estos problemas porque siempre va a haber un grupo que no está satisfecho. Entonces, por eso lo que hemos propuesto nosotros desde el Movimiento Libertario es un sistema más amplio donde los padres puedan escoger el colegio de sus hijos por medio de un bono escolar
como se ha hecho en varios otros países, algo parecido al sistema de colegios en concesión en Bogotá, que son colegios públicos, pero operados por instituciones independientes, y entre más opción tenga la familia, el padre, pues va a haber más libertad y menos se van a presentar Claro, ese tipo de problemas. y eso pone de presente como unos escenarios que podrían ser complejos y donde hay muchos dilemas. Por ejemplo, una iglesia cualquiera, no tiene que ser cristiana, piensa que los homosexuales no deberían existir, que son pecadores, que son malos, y enseña eso en su colegio. Eso entraría en contradicción con las leyes y con la Constitución. Pero eso es otra cosa, pero eso ya no es cuestión ni siquiera de educación, porque decir cualquier cosa que sea incitar violencia contra una minoría, contra una persona, eso ya es ilegal, es inmoral y simplemente no se puede hacer y no se debe hacer, ¿no? Pero siempre y cuando se respeten esas diferencias, esa diversidad y la libertad de la persona para poder escoger qué tipo de educación, que si quiere una educación más tradicional, católica, cristiana, si quiere otro tipo de educación, deberían ser las familias las que escogen. Entre más rígido es el sistema estatal, más se van a presentar estos Pero problemas. es que así sea el colegio privado, se demostró que nadie está eximido, porque la señora ministra Gina Parodi actuaba como la emperatriz. Entonces ella Claro que imponía su política pública por encima de la decisión y de la autonomía escolar. Igual hizo con las universidades. Pero igual los colegios tienen autonomía hasta cierto grado Pero si los rectores mismos decían como la forma de imponer, que es el talante de este gobierno. Las universidades que necesitaban nuevos pensum para ser aprobados tenían que pasar por el rasero del Ministerio de Educación. Mauricio, Era el carácter pero y al el talante margen, para digamos, todo al lo que hacía margen el de las Ministerio de discusiones Educación. políticas coyunturales, que yo creo que también hay debates muy serios que no tienen que estar atrapados entre la política entre gobierno y oposición. Claro, pero María Fernanda ahí tiene razón, sí, y es tiene que razón en un el punto. Estado sí Claro, tiene una pero atribución pero si de hay imponer. Hay un límite, los colegios son autónomos, los padres son autónomos de dar la educación a sus hijos, pero el límite es que a ninguna persona se le puede discriminar. Eso está en la Constitución y eso tiene que respetarlo todo el mundo. Ni en un colegio público, ni en uno privado. Ni en público, por supuesto. Tampoco. Por supuesto los que límites las que imposiciones siempre son pedimos. antidemocráticas, pero discriminar a una persona está prohibido por la Constitución para un colegio público o un colegio privado. Eso es lo que tiene que quedar claro, al margen de que si la ministra o no la ministra. O sea, el tema aquí central es que los niños en los colegios no pueden ser discriminados. Luego que si el gobierno se equivocó o no, eso ya pasó. Pero yo creo que tenemos que centrarnos en los debates importantes, y esa decisión que el Ministerio de Educación estaba implementando fue porque un niño gay se suicidó. Y eso es lo importante en este debate, es evitar que nuestros niños se suiciden y que los colegios sean espacios seguros para los estudiantes. Sí, pero esa es otra controversia, porque también hay un debate sobre lo que ha denunciado Iván Morales, que dicen que ustedes hacen litigio estratégico. Entonces, a nadie le gusta que en un Ustedes país... también demandan ante la Corte todo el tiempo. Pero no es el propósito después de desconocer también que hay otras realidades. A mí, de verdad le digo, el ideal es que nadie discrimine a nadie, pero no nos pueden imponer modelos de conducta y de vida. Pero ¿cuál imposición, doctora María Fernanda? Claro, porque... Dígame una imposición que le hayamos hecho. Una imposición, se empieza a cercenar el lenguaje. Y se lo digo porque eso pasa en todos los países cuando tratan de controlar algún tipo de discriminación. Entonces, la palabra negro no se puede pronunciar, no lo digo aquí porque es público, pero entonces ahora hay que usar la palabra gay, que no es de aquí, es gringa, ¿no? Entonces empieza uno a verse cada vez más restringido, porque no puede hablar, porque va a agredir, lo va a ofender a él. Pero respetar no ¿Sí? es una imposición. Hombre, es una forma porque ustedes no se dan cuenta que en su lucha reivindicativa terminan cercerando derechos fundamentales a la libertad de expresión. Y yo sé que no es fácil, pero hay que ser conscientes, porque todos tenemos que tener límites para poder convivir, pero no es sacando provecho para después dar un garrotazo. Yo no entiendo cuál es el sacar provecho. Pero fíjese que ahí hay algo, porque había una malestar general, Mauricio. Una aclaración. Que a uno le digan que hace litigio ante la Corte Constitucional no es ninguna denuncia. Ir ante la Corte a reclamar los derechos es una acción constitucional que existe desde 1910. Así que esa denuncia de la doctora Iván Morales... Claro, pero usted se está metiendo en el tema legal, ¿no? Sí. Yo lo interpreto y me voy a tomar la libertad de interpretarla. Hay una gente en este país mamada de que le impongan cosas y que le digan que no puede hablar así, que no puede creer esto, que no puede creer lo otro, porque no es cultural que... Pero ¿a quién le dicen que no hable de tal manera? por favor. Dicen lo que legal, quieren. es decir. Todo el tiempo hay una crítica a la libertad de expresión. Y los primeros que la critican son los mismos periodistas que no se dan cuenta que se ponen el cuchillo ellos mismos.
Échelo. Si dice A es malo, y si dice B es malo, y si dice C es malo, y todo termina siendo malo. María Fernanda reparte para todos. Sí, no, pero está bien. Pero entonces, ante ese sentimiento, digamos, de inconformidad, ¿no? Porque sí hay y el plebiscito fue un síntoma de eso. Es decir, esta gente salió a votar indignada, para citar al estratega de la campaña, salió a votar indignada porque siente que les están... No, el estratega de la campaña. Bueno, el gerente. Eran 38 comités promotores, él era el de una de Ciudadanos, no fue estratega de Bueno, el campaña. gerente de la campaña. Salió la gente indignada a votar. Hay un sentimiento como de malestar dentro de la sociedad colombiana, dentro de una parte más tradicional, más conservadora de la sociedad colombiana, que siente que este gobierno más liberal, más cercano a la izquierda, le está imponiendo cosas. Gobierno correcto. Pero, es decir, yo sí creo que hubo indignación, independientemente de esa campaña del Centro Democrático, como dije, muchas personas votamos no por otras razones completamente diferentes, pero no veo eso que tiene que ver con el tema de las iglesias y demás. Sí, la indignación es general con el gobierno por muchas razones. ¿Pero usted no cree que hay una indignación desde el sector conservador colombiano? Sin duda que lo hay, sin duda que lo hay. Yo creo que hay una polarización. Si hubiera un gobierno conservador, entonces los que hoy son santistas estarían indignados con el gobierno de turno. Entonces es algo natural en la política y en este país. Yo le pongo un ejemplo. Especialmente. Porque yo me camino la ciudad siempre, porque además me gusta. Y me gusta trabajar más el estrato popular que el estrato alto, que ese no sabe ni dónde está parado el alto. Ese aceita la guillotina con la que le van a cortar la cabeza, como decía Lenin. En Bogotá gana el no. En Bosa, Ciudad Bolívar y Suba. Sector campesino, sector que viene de provincia, desplazado de violencia, desplazado de pobreza. A ese no hay que convencerlo, porque no le cree a las FARC. Y ese no está metido en el tema, seguramente, de lo que estamos discutiendo hoy con las iglesias del género. ¿No cree que tuvo alguna influencia en esos sectores? Alguna, pero su tragedia y su propia, y en Cali igual, los sectores más marginales, y en Medellín los más marginales. Por eso fue carreta cuando dijeron, los más pobres, vamos a ver qué les prometieron a los de Bojayá para que el 96% votara que sí, y vamos a ver si le van a cumplir Santos, obvio que no. Pero la gente votó por muchas razones, como dice Reisbeck, muchas, indignada, porque así no es, así no se construye país. Pero volviendo a este punto... Y espérese, déjeme preguntarle a Óscar, que está dentro del ámbito de los religiosos, ¿usted siente que hay una respuesta, digamos, de los sectores religiosos del país a cosas que no habían sucedido nunca en Colombia? Por ejemplo, tener una ministra abiertamente gay en el gobierno, que eso fue desafiante para algunas personas. Claro, y no solamente en el campo de las iglesias y las religiones, sino que es una cuestión más cultural, como dice Daniel. Somos un país que sufre de doble moral. Entonces, eso es algo que vimos al pan de cada día. Entonces, creo que trasciende el tema religioso y tengo que poner el fenómeno religioso dentro de lo sociológico y dentro de lo antropológico. Sufrimos de doble moral, es la verdad. Entonces, de eso hacen uso algunas organizaciones religiosas, algunas iglesias de garaje para venir a proclamar un mensaje con un lenguaje bélico, con un lenguaje guerrerista, con un lenguaje de discriminación, pero insisto, es un problema de fondo por la falta de regulación a las iglesias que hay. Daniel, si usted va a ir al odontólogo, ¿usted permite que un odontólogo lo atiende sin ser graduado? Pues yo creo que no, ¿cierto? Exacto, pero esa laxitud sí la tenemos en el caso de las iglesias, amparados bajo la libertad religiosa y de culto. Entonces, bueno, listo, este pastor o esta persona que profesa una fe, cumple 31 requisitos frente al Ministerio del Interior, abre en su garaje, pone unas sillas y ya tiene una iglesia. Basada en una mala interpretación de las escrituras, con un lenguaje bélico, con un lenguaje de discriminación, y de eso pues otros hacen uso a favor de una opción, bien sea el sí o el no. Usted ahí creo que lanza una idea bastante provocadora, aquí veo muchas caras, pero seguimos con este tema de, como lo propone usted, si debe haber alguna regulación para poder formar una iglesia después de comerciales. Sigan con nosotros en Zona Franca.
Ya regresamos con Zona Franca. Cámbiate a Claro con tu mismo número. Recibe 2 cargos fijos mensuales sin costo y disfruta beneficios ilimitados con tu plan postpago. Ven ya a Claro. Estás a un clic de toda la diversión que tenemos para ti. Ingresa a www.facebook.com/canal Día TV y en Twitter @dia_TV. Conoce nuestros contenidos, opina, interactúa, participa y comparte. Día TV, más para todos. Lo Tengo Claro presenta todo sobre mi plan postpago. Los minutos de tu plan siempre rinden y puedes hablar mucho más. Por ejemplo, si haces una llamada que dura 1 minuto y 3 segundos, el tiempo que se te descuenta serán solamente 63 segundos. Ahora que lo tienes claro, disfruta. Yo soy Dados de Claro Música y hay momentos que necesito que la música me salve y para eso utilizo la aplicación de Claro Música en mi celular y en mi tablet. Y también en la web encuentro www.claromusica.com y ahí me encuentro con toda la información alrededor del mundo de la música. Y está el lado A y el lado B, nuestros canales de Claro Música. Lado A, lado latino y lado B, toda la parte anglo de Claro Música. Ustedes saben que la música me salva, a mí la música me salva. Conectados a esto que es Claro Música y yo me voy de fiesta con Claro Música. Piérdele el miedo al roaming con Roaming Claro sin fronteras. Desde 250 pesos en tus viajes. Actívate antes de viajar. Y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes relacionadas con la salud y con la magia. Y hoy vamos a preparar un milkshake que se llama Choco Sweet. Hoy vamos a aprender cómo debemos vestirnos para diferentes ocasiones en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de por qué tu salud está de moda. Cuando salgo del colegio me pongo mi uniforme y me voy con mis amigos en bici para la cancha. Y en los entrenamientos disfruto hacerle pases a mis amigos. Cuando yo hago un gol, lo que más me gusta es la cara de mis compañeros de satisfacción al ver que uno hace una buena jugada. Nunca me he imaginado la vida sin el fútbol porque debe ser muy aburrida. Nosotros nos emocionamos cuando ganamos un partido de la Copa Claro, pero yo sé que para ganar necesita todo mi equipo. Su logro es trabajar en equipo. El nuestro, enseñarles valores para la vida. Copa Claro, un compromiso de Claro por Colombia. Estamos viendo Zona Franca. Ir a la iglesia es como ir al dentista. Eso es lo que sugiere el reverendo Oscar Quevedo de la Iglesia Metodista y lo dice, y aquí lo estoy un poco sacando de contexto porque dice que debe haber una mayor regulación para las personas que profesan la fe o profesan una religión. Yo creo que eso es una idea bastante controversial y usted tenía algo que decir ahí, Daniel. Sí, pues el reverendo mismo había dicho que la reforma protestante surge de la habilidad de cada cual de interpretar los textos bíblicos y yo creo que eso será para una apertura real y la libertad de culto, como menciona Daniel. Yo sí pues creo que debe haber algún tipo de regulación, pero debe ser mínima y cualquier persona debe poder crear su iglesia y con tal de cumplir esas regulaciones recibir a todos los feligreses que logre convencer. Claro, Daniel, el tema es que la reforma protestante se da precisamente basada en tesis serias, en tesis estructuradas, ¿sí? Y claro, yo hago la precisión, yo no afirmo en ningún momento que una persona que quiera profesar una fe, no, las personas encargadas de las comunidades, porque son responsables de la vida y la salud incluso emocional de las personas. Y explíqueme, ¿qué tiene que hacer uno para armar una iglesia? No, yo lo que digo, al punto... No, digamos, como cuáles son los ingredientes. De pronto, sí, si no... El pachequismo. Créame que no es muy buena idea querer hacer una iglesia o tener una iglesia. Es una cosa bien complicada. Bueno, pero es decir, si yo quiero hacer una iglesia, ¿cuáles son los requisitos? Claro, el Ministerio del Interior, creo que es un tema que el Ministerio del Interior está tratando de trabajar y la doctora Lorena Ríos y el ministro el ministro Cristo, ¿no? Entonces, ha estado tratando de trabajar en garantizar la ley religiosa.
Pero el punto al que yo estoy yendo es que por lo menos si una persona va a predicar de la Biblia, que tenga al menos un grado en eso, que al menos sea teólogo, es lo mínimo, no es otra cosa. Yo no creo que haya que entorpecer la libre expresión de fe de las personas. ¿Era teólogo? ¿Señor? ¿Jesucristo era teólogo certificado? Claro que sí, era un buen conocedor de las Escrituras. Pero ¿ve? con certificado. No. Pero digamos, si yo quiero hacer una iglesia, y aquí lo estoy llevando un poquito más lejos, pero si quiero fundar el pachequismo, ¿no? Y yo de alguna forma pienso que yo soy el segundo enviado de Dios en la tierra, y quiero profesar esta fe, como han hecho una cantidad de pastores que se han tapado de plata, ¿no? Debería poder hacerlo según como la libertad de expresión. Usted se está riendo porque se metería a mi religión, ¿o no, María Fernanda? Yo sería seguidora tuya. No, pero digo, en esto de las religiones está muy cerca de la libertad de expresión, y decir que hay que regularla es como decir que para usted fundar un periódico tiene que haber estudiado periodismo. Usted para ser abogado sí tiene que ser abogado, pero eso es distinto, ¿o no? Sí, es distinto. Ahora, yo sí creo que en materia de libertad religiosa, como de otras libertades, tienen que tenerse las máximas garantías. Es decir, yo no creo, y eso es un error que yo he identificado, es que piensan que si uno trabaja por la igualdad y la no discriminación de los LGBTI, solamente sobre ese grupo. No, todo lo contrario. Porque es que entre más libertad, más convivencia. Es que la libertad siempre llama más libertad, no es al contrario. Entonces yo creo que ahí es un asunto que uno puede encontrar diálogos con las personas incluso religiosas. Pero, y yo creo que ahí usted, no sé qué también escucha el argumento que lanzaba María Fernanda, y es que hay una cantidad de gente que siente que le están imponiendo cosas. Bueno, yo lo que creo es que sí hay una polarización. Yo creo que hay que despolarizar rápidamente. Hay que decir, mire, los creyentes no se pueden dejar engañar de políticos inescrupulosos que están pensando en las elecciones del 2018. Entonces, no, los LGBTI no somos enemigos de nadie. No queremos imponerles nada, no queremos ningún privilegio y no les queremos quitar ninguna libertad, porque es que a nosotros sí que nos han quitado las libertades. Nosotros sí que sabemos qué es la discriminación y qué es la humillación en público. Daniel, para cerrar un poco este tema, sus conclusiones, ¿se va a meter a mi iglesia también? Ya tengo una seguidora. La papisa. Tendría que ver todo el menú, porque la competencia debe primar. Eso se llama bullying. La competencia debe primar, bueno, usted también va a... La competencia debe primar. Daniel, no, yo quiero preguntarle a Daniel una pregunta impertinente. Adelante. ¿Usted es creyente? Yo soy creyente. ¿O eres ateo? No, yo tengo una gran confusión porque mi papá es protestante presbiteriano y mi mamá es católica, entonces aún no he decidido. Bien. ¿Y usted? No, yo quería que me contestara. Bueno, pero ahora ya le tocó... ¿Usted es creyente, María Fernanda? Sí, yo soy absolutamente creyente. Mi Biblia es mi hoja de ruta, no soy practicante. Tengo ya un problema político, intelectual, en el tema de los sacerdotes y con la iglesia. No me gusta que se proteja a los teólogos de la liberación con todo el daño que han hecho y la violencia que han generado. Y me gusta el protestantismo, me gusta su historia, me gusta su rebeldía, buscando que todo el pueblo pudiera acceder a la Biblia y que eso no era exclusivo del papado, eso me gusta. Pero no me gusta que la religión nos divida, porque creo que hay un solo Dios y nos quiere a todos. Bueno, y con eso se me acaba el programa. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo creo que usted, si no se mete a la política, habría sido una excelente pastora. ¿Será? Muchas gracias a ustedes por seguirnos acá en Zona Franca. Sigan siguiéndonos, porque si no nos toca montar una iglesia. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión.